Epa, compas, ¿qué tal? Bueno, hay un tema recurrente, sobre todo entre los chavistas o entre los llamados ex-chavistas, donde hablan y tratan de defender el llamado legado de Hugo Chávez. O sea, es decir, defienden a la ideología, si es que puede llamarse así, chavista, argumentando pues que su esencia es o fue el gobierno de Hugo Chávez y que Maduro acabó con ese legado de Chávez y lo que estamos viviendo no es consecuencia de la teoría política chavista, sino de una mala gestión de Maduro. Esto es falso y es absolutamente falso y se puede demostrar clarísimamente entendiendo que Chávez en 1999 recibió un país que tenía muchos problemas, pero que tenía unas industrias estatales operativas. ¿Qué quiero decir? PDVSA. Había problemas por el precio del petróleo, pero PDVSA estaba plenamente operativa. Sidor estaba plenamente operativa. Las empresas de la CBG estaban operativas y las eléctricas estatales, las eléctricas mixtas, estaban totalmente operativas. El problema de Venezuela era que los ingresos por vía petrolera habían caído, pero el Estado y el aparato económico del Estado en manos del gobierno, en manos del Estado, estaba operativo. Es decir, el Estado tenía capacidad de recibir ingresos plenamente operativa que habían variado en función del precio del petróleo, pero que si el precio subía, todo, las arcas se llenaban porque había cómo vender ese petróleo, cómo recibir, cómo procesar los pagos, cómo procesar los pedidos, etcétera, etcétera. Chávez recibió un Estado medianamente operativo y al subir los precios del petróleo pues se llenó, las arcas se llenaron como nunca en la historia de Venezuela, como nunca. Yo he hecho comparaciones con el periodo anterior, la llamada Venezuela Saudita de Carlos Andrés Pérez en su primer gobierno, y Hugo Chávez recibió muchísimo más dinero que Carlos Andrés Pérez, y la Venezuela de el 76-84 fue muchísimo más próspera, muchísimo más incluyente, con muchísima mayor justicia social que el gobierno de Hugo Chávez, aunque el gobierno de Hugo Chávez recibió más dinero que el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Contrario a lo que dice el chavismo, que el chavismo dice que todo lo bueno de Carlos Andrés Pérez era simplemente por los altos precios del petróleo. Si eso fuese así, entonces el gobierno de Hugo Chávez fue mucho peor, porque tuvo más dinero por concepto petrolero que el de Carlos Andrés Pérez y no hizo ni siquiera una quinta parte de las cosas que hizo el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Y eso lo podemos ver en obras más que en discursos. Las obras del gobierno de Pérez, la nacionalización petrolera, la creación de las filiales Maravén, Corpoven, Lagoven, etcétera, las fases nuevas de las hidroeléctricas, la construcción de centrales termoeléctricas, puentes, infraestructura, muchísimo superior a la nada que es el gobierno de Hugo Chávez, la absoluta nada, el absoluto vacío de obras. En fin, cuando en el año 2013, el 5 de marzo, mañana o hoy, dependiendo cuando esté viendo este video usted, se cumplen 11 años del fallecimiento de Hugo Chávez, en ese momento pues se da cuenta y se empieza a ver cómo a partir de que Maduro asume el poder y hace un cambio en el Banco Central de Venezuela, en el Ministerio de Economía, estos ministros y esta presidente, particularmente el Mebe Betancourt, como presidenta del Banco Central, denuncia lo que había sido los últimos años de Hugo Chávez, un desfalco de 59 mil millones de dólares. A ver, estamos hablando del gobierno, esto se denuncia en el 2013, por tanto entra en la gestión del gobierno de Chávez. Ciertamente Maduro no está exento de culpas como partícipe de ese gobierno, pero Maduro hereda un gobierno exprimido, es decir, los ministros de Chávez, los funcionarios de Chávez, durante el año 2012, sabiendo que Hugo Chávez estaba a punto de morir por el cáncer que tenía, se dedicaron a saquear. Y saquearon como si no hubiese mañana. Durante el año 2012 saquearon 59 mil millones de dólares, de los cuales 20 mil millones de dólares directamente lo que hicieron fue comprarlos a precio preferencial y venderlos en el mercado negro
quedándose con el diferencial que, como sabemos, en aquella época era de 1.000, 2.000, 3.000%, porque el precio regulado que tenía Chávez para el control cambiario era ridículo en comparación al precio del mercado negro, y ellos lo que hicieron fue recibir 20.000 millones de dólares a precios preferenciales y venderlos en el negro y quedarse con una ganancia brutal. Eso lo hicieron los funcionarios del chavismo, dejando a Maduro un estado depauperado, destruido, saqueado, vulnerado, violado, vejado, absolutamente arruinado. Veamos lo que dijo en ese momento el Mebe Tancur. Bueno, acá vemos un artículo de la mediocre intelectualidad chavista representada en Luis Brito García, quien denuncia, él mismo reconoce que un pesado golpe asestó a Venezuela el fraude de las empresas de maletín, que para realizar importaciones ficticias solicitaron, obtuvieron y desaparecieron 20.000 millones de dólares a tasa preferencial, según el Mebe Tancur, o 60.000 millones de dólares, según denunció el mismo Nicolás Maduro. Es decir, los mismos chavistas originarios dicen, pues, bueno, los últimos meses, años del gobierno del comandante Hugo Chávez fueron de saqueo descontrolado y de robo abismal y totalmente desproporcionado. Esto quedó en el limbo, nadie investiga, porque aquí no existe oposición, la oposición es absolutamente mediocre, absolutamente incapaz, y de ninguna manera se dedicó a investigar esto. Y lo que yo estoy haciendo es queriendo hacer ver a la gente que Maduro no es el que echó a perder el legado de Chávez. El legado de Chávez es nefasto en sí mismo. No fue que hubo una maravilla que Maduro destruyó. El país fue destruido por Chávez. Maduro recibe un rancho saqueado, destruido, violado, vejado, depauperado, y además recibe unas sanciones, y después gobierna como puede, hace lo que puede. Yo no estoy defendiendo a Maduro, estoy diciendo que atacando a los imbéciles que dicen que todo estaba bien hasta que llegó Maduro. No. El gobierno de Chávez se dedicó a destruir un país cuando en 1999 recibió todo para poder inflar la estructura nacional, reconstruir el país. Cuando subieran los precios del petróleo, Chávez lo que se dedicó fue a destruir todo eso, y sus funcionarios se dedicaron a saquear. Después, cuando muere Chávez, sale a la luz todo este desastre. La oposición no dice nada, porque la oposición de este país es absolutamente estúpida e imbécil. Pero estos son los datos reales, y vamos a más. Los absolutamente mediocres e incompetentes ministros de Hugo Chávez, como Héctor Navarro y Jorge Giordani, que personalmente no creo que sean ladrones ni corruptos, creo que son sencillamente imbéciles y totalmente incompetentes, dijeron que durante los últimos 10 años los ingresos petroleros fueron malversados con importaciones ficticias y sobreprecios. Acá vemos que abrió una investigación penal que arrastra 300.000 millones de dólares que habrían sido malversados durante la última década del gobierno de Hugo Chávez. O sea, última década, desde el 2003 hasta el 2013 el gobierno de Chávez desapareció 300.000 millones de dólares, más los que se robaron, la ñapa que se robaron el último año, viendo que Chávez se iba a morir. O sea, 350.000 millones de dólares de un país que durante todo el gobierno de Hugo Chávez recibió 600.000 millones de dólares. Más de la mitad se la robaron directamente y la otra mitad se la robaron con sobreprecios y obras inconclusas. Y eso es lo que hereda Maduro. Entonces, claro, cuando llega Maduro, que se ve el desastre porque bajan los precios del petróleo, porque vienen las sanciones, entonces es que Maduro ha destruido el legado del comandante eterno. No, el comandante eterno destruyó el país y heredó una ruina al otro, y el otro ve que hace como puede. No estoy defendiendo a Maduro, estoy diciendo que no existe tal cosa del legado de Chávez. Es una falacia y una mentira que sirve para endiosar a un personaje que es el más nefasto que ha habido en este país en toda su historia republicana. Te invito a que, si te ha gustado esta reflexión, le des me gusta y la compartas para elevar el nivel de conciencia política en este país y acabar de una vez por todas con el mito de Hugo Chávez, una falacia y una mentira que debe desaparecer de la historia para siempre. Muchas gracias, compas, y hasta la próxima.